suele pasar un jueves de cada 15 días. Tengo la costumbre de darles a todos los que están aquí en el auditorio de la Biblioteca Vasconcelos un saludo, muy buenas tardes tengan ustedes, y también a los que nos siguen en cualquier parte del planeta. Les digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, y suelo decir, apuntando a una posibilidad, a los que están en el planeta o en cualquier otro planeta que nos siguen. Y me parece que eso es una buena introducción para alguien que le dio la vuelta al mundo, la vuelta al día en 80 mundos, y que sabe comprender que en realidad el mundo es infinitamente más amplio que ese mundo que nosotros habitualmente vemos, que es Julio Cortázar. Estoy viendo acá en el presentador que dice Maestro Daniel Goldin y Eduardo Casar. En realidad debería ser Maestro Eduardo Casar y Daniel Goldin. Y digo porque Eduardo efectivamente fue mi maestro hace ya muchos años. Fue mi maestro y maestro de muchísimas otras personas en la Facultad de Filosofía y Letras. Además, en ese entonces era maestro, era poeta, sigue siendo maestro y sigue siendo poeta, y ahora ya también es un gran animador cultural y ustedes lo conocen. Hace muy pocos días se cumplió el cumpleaños 100, ¿no?, de Julio Cortázar, que para muchos de nosotros, supongo que para Eduardo y también para mí, fue un enorme maestro de lectura y un enorme maestro en la vida. Yo recuerdo haber viajado a Europa buscando la maga, como muchas otras personas que así recuerdo. Y sí la encontraste. Y la encontré, 25 años después, pero la encontré. Y recuerdo que Cortázar era efectivamente la especie de faro o de explorador que nos permitía ver otras realidades, ver la realidad de una forma distinta, ver lo cotidiano como un asunto maravilloso. Por eso me da un enorme placer pues haber invitado y que Eduardo haya aceptado venir acá. Eduardo es de las personas que hacía concursos para a ver quién se sabía más textos de memoria de Rayuela, si no me equivoco, ¿no? No sé si todavía se les sabe, pero en algún momento se sabía muchos. Y me da pues un enorme placer tenerlo acá y tenerlos a ustedes acá. Ya le dejo la palabra, subo yo después para las preguntas y comentarios. Gracias, Eduardo. Gracias, Daniel. Muy buenas tardes. Estamos en el centenario, pues, en este 2014 del nacimiento de Julio Cortázar. Y hay muchos homenajes, muchos comentarios. Eso es muy bueno porque son formas, pues, puertas de entrada, invitaciones a la lectura directa de este autor. Cortázar, como los autores grandes, los autores profesionales de la literatura dedicados a ella, tiene muchísimas facetas. Hay Cortázar para muchos gustos distintos. Está el Cortázar cuentista, que es de los más famosos, los que tiene más, digamos, público. El Cortázar novelista y el Cortázar como persona, como intelectual comprometido con los aspectos, digamos, de la vida social. Para mí Cortázar fue una presencia realmente fundamental, porque creo que sin su obra no estaría yo aquí y no estaría hablando de literatura.
yo era un lector normal, un lector de El Tesoro de la Juventud, que era lo que había al alcance de nuestra mano de los niños de los años 50, las novelas condensadas de selecciones. Y luego tuve un tío que me prestó muchos libros, Los Tres Mosqueteros, mucho Sherlock Holmes, no solamente el de Sir Arthur Conan Doyle, sino también había un Sherlock Holmes apócrifo, que quién sabe quién escribía, unos tomos que por ahí han de estar a lo mejor en esta biblioteca, eran 30 tomos azules, de alguien que le habían dicho, bueno, hay que escribir a Sherlock Holmes. Le cambió al doctor Watson por un ayudante que se llamaba Harry Taxon, hizo las novelitas, eran pequeñas novelas de Sherlock Holmes, mucho más de acción, mucho más como novela policíaca que como novela de deducción. Y leía a todos los Pardillán, muchos pues autores de historias de mosqueteros, de capa y espada, ¿no? Y era un lector bastante constante, pues, de todo lo que cayera en mis manos. No vengo de una familia que tuviera una biblioteca. Ahí de textos literarios solamente estaba La montaña mágica de Thomas Mann, que no sé por qué estaba, si por razones médicas o por qué, y La amada inmóvil, de Amado Nervo, que se mantenía inmóvil, entre los libros de psicopatología clínica veterinaria, porque mi papá es veterinario. Y de pronto ya estando en la preparatoria, alguien me prestó Rayuela. Rayuela es la novela tal vez más famosa de Cortázar, la que tiene mayor resonancia. Es una novela... No es una novela fácil, es una novela muy llena de referencias culturales. Si hubiera que calificar la índole de la novela, habría tal vez que decir que se trata de una novela intelectual. Es una novela donde el núcleo del asunto está en las conversaciones sobre el sentido de la vida, sobre el sentido de la literatura, sobre la búsqueda de la trascendencia, sobre las fronteras entre la realidad y la fantasía. Es una novela muy llena de temas intelectuales, a veces no directamente filosóficos, aunque sí se toca a muchos filósofos, pero es una novela muy conversada, muy llena de conversaciones. En términos de acción, casi no pasa nada, todo pasa en las conversaciones. Pero es una novela que a mí me atrajo mucho, me cautivó, porque me di cuenta con ella de que yo pensaba con palabras. El personaje principal, Horacio Oliveira, va haciendo un constante monólogo sobre todo lo que ve, va criticando la realidad, asombrándose de ella, y yo entonces, igual como imitaba a los mosqueteros cuando leía a los mosqueteros, comencé a imitar a Horacio Oliveira y me di cuenta que si uno redactaba lo que veía, podía ver cosas que no solamente se ven con los ojos. Podía ver aspectos de la realidad que se ven con el lenguaje. Los límites de nuestro mundo están en los límites de nuestro lenguaje, decía un filósofo Wittgenstein. Yo creo que esta frase le viene muy bien a esto que estoy planteando. Si nosotros solamente contemplamos y no expresamos verbalmente lo que contemplamos, no nos lo contamos a nosotros mismos o a otros, o lo escribimos en una carta para los demás o en un email o en lo que sea, alcanzamos a ver menos aspectos de la realidad que estamos contemplando. Me di cuenta que entonces el hecho de ir platicándome las cosas me
movía, me conmovía, que el lenguaje no solamente es algo que nos informa, como si fuera una especie de tubo por el que pasara el aire de la información, sino que es algo con lo cual también tenemos un contacto de índole física. Lo sentimos, lo tocamos, puede ser el lenguaje frío, puede tener una determinada textura. No solamente pues nos informa, sino nos forma sensaciones, nos hace cosas. La ficción, para decirlo siguiendo esta ruta, no entonces es solo ficción, algo ficticio, inventado, sino también es fricción del lenguaje con nosotros mismos. Esta materialidad del lenguaje fue lo que yo fui advirtiendo en mi lectura de Rayuela. La lectura de Rayuela me sirvió como una especie también de guía de lectura, porque aparecían muchísimos personajes, muchísimas referencias culturales que yo no conocía. Y entonces, bueno, con los escasos medios que tenía yo a la mano realmente lo único que tenía era el pequeño Larousse ilustrado, entonces buscaba, bueno, que aparece ahí Sartre citado y decía quién es Sartre, buscaba Sartre y luego ya me iba a buscarlo a bibliotecas o con amigos o a librerías, ¿no? Y así iba ramificándose la propia Rayuela. Rayuela tiene algo que es un estilo que va tocándonos, nos va cautivando, pero ¿por qué? No es solamente por lo que dice, sino es por la manera como lo dice. A la hora de hablar de Cortázar, Cortázar es alguien que siempre piensa que hay otras realidades y que esas realidades están aquí mismo, en esta propia realidad, no en un más allá, no en el cielo, no en un infierno, no en un topos uranus en otro mundo, sino en este mundo. Y que si las vamos cercando, si atendemos a ellas, si tratamos de que en el momento que las percibimos no se nos vayan, esas realidades van a tener un contacto con nosotros. ¿Cuál es la forma? Rayuela es una novela que además tenía un formato, que era un formato muy interesante porque decía al principio que uno podía leerla de la página 1 a la 500 o a las que tenga, es decir, en el orden progresivo, o sino que le entrara al juego de comenzar por el capítulo 73 y al final de ese capítulo viene otro que nos remite a una llamada que nos manda al capítulo 2 y luego otra que nos manda al capítulo 15 y luego otra al 74, de tal manera que nosotros a la hora de ir leyendo Rayuela con esa tabla, de pronto estamos aquí, luego estamos acá, luego estamos acá, y eso modifica nuestra sensación de lectura. Porque en la sensación de lectura progresiva nosotros decimos, bueno, ya voy aquí, ya voy a la mitad. Decimos, caray, ya se va a acabar, ¿cómo va a resolver los asuntos que abrió? ¿Sí? Hoy ya falta poco, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Sí? En cambio, con la lectura esta salteada, esta lectura que tiene mucho de arbitrario, pero que uno sigue, digamos, los numeritos que le propone Cortázar, si quiere seguir el juego, uno no sabe dónde está. Y entonces se opera un cierto efecto como de envoltura, donde uno se siente más envuelto por esta novela. En la novela hay un personaje al que atropellan, un señor mayor que se llama Morelli, y buscan a los del Club de la Serpiente, que son los amigos del protagonista, buscando ayudarle a Morelli, encuentran las notas de Morelli sobre literatura. Las notas de Morelli sobre literatura hablan de una novela hipotética que rompiera los hábitos, básicamente los hábitos de lectura de un lector normal. Y entonces
Curiosamente vamos leyendo las notas de Morelli a la hora de ir leyendo Rayuela, pero también vamos leyendo, esas notas son una crítica a el propio quehacer novelístico. Entonces, la novela, al mismo tiempo que se va construyendo en el mundo del París que van recogiendo los distintos personajes, va destruyéndose o tratando de destruir sus formas de construcción. Este es un proceso muy curioso, porque crea tensiones y atenciones que de otra manera no se alcanzarían. Ahora, ¿cuál es el tono de Cortázar en Rayuela? Es un tono que podemos ver muy bien en un capítulo, el capítulo 7, donde lo que sucede es solamente un beso. Pero permítanme que les diga cómo sucede ese beso. Dice: toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. ¿Qué pasa en este capítulo? Ahí acaba el capítulo, es un capitulito. Simplemente que se besan, pero vean qué ocurre con el beso. Ese beso es un beso en el que las palabras están articuladas de tal manera que nos provoquen sensaciones, nos abran nuestra sensibilidad. No solamente pues está dirigido hacia la intelección, hacia la inteligencia, sino también hacia los sentidos. Uno de ellos, el sentido del oído. El texto, si lo perciben, si dejan reposar la sensación que les dio, si lo vuelven a releer, el texto tiene un movimiento rítmico, tiene melodías, tiene armónicos, tiene musicalidad. La musicalidad la ha establecido la manera como ha sido construido. Y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Simplemente tomando esas dos líneas, vean cómo hay correspondencias entre sonidos y distancias entre acentos que hacen que nosotros percibamos una especie de adagio, un tono delicado en ese acercamiento, que no es solamente pues decir se besaron. En los lugares comunes de la literatura, a la hora que los personajes se besan,
se funden en un beso vibrante, apasionado, que hace comulgar a dos seres en una sola alma. ¿Sí? ¿Qué sentimos ahí? Nada, porque es un lugar que ya hemos oído mucho tiempo, porque las palabras que han sido escogidas, las que ahorita me vinieron a la mente para evocar ese beso tipo corintellado, son palabras muy abstractas. En cambio aquí, vean el juego que hace. Primero plantea que él va a dibujar la boca ideal, la madre de todas las bocas, la boca con mayúscula, la boca platónica, la boca ideal. Y entonces, qué curioso, coincide con la de ella. Vean la manera rodeada, original, enriquecida, de decir lo mismo que posiblemente decimos todos cuando nos enamoramos. Decimos, oye, como que estamos hechos el uno para el otro, ¿eh? Pues sí. Bueno, información recibida, ¿estás de acuerdo? Sí, cambio y fuera, punto. En cambio aquí le dices, qué curioso, yo estoy dibujándola con los ojos cerrados, la boca que deseo, una boca elegida entre todas las posibilidades, y que por un azar, qué raro, que yo no busco comprender que el azar se haga bolas. Coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Entonces, lo que le está diciendo es, ve cómo hay esta sensación, esa sensación que tenemos cuando tenemos una atracción por alguien, que sentimos a ese cuerpo como si fuera en cierta medida nuestro y sentimos a nuestro propio cuerpo como si fuera ajeno. Y se establecen ciertas vías, ciertos vasos comunicantes de magnetismo, de quién sabe qué, que nos hacen esta atracción. Esa sensación, que es una sensación compleja. La manera que tiene Cortázar aquí de describirla, de expresarla, es creando una situación como si creara un cuento donde el personaje simplemente toca la boca del otro. Con un dedo toco el borde de tu boca. Y ya ahí está, digamos, activada esta dimensión sonora del lenguaje. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Cuando dos rostros se acercan, uno tiene que decidir qué ojo va a ver, porque si no, hace el visco. Entonces, ¿cómo pone eso que no suene tan cómico como eso de hacer el visco? Es decir, y entonces jugamos al cíclope, a este personaje mitológico que tiene un solo ojo. Y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente. Y ahí ya comienza a pasar de adjetivos y verbos que tienen que ver con la visualidad a verbos que tienen que ver con el tacto y con el gusto y con el olfato. Uno a la hora que oye el texto por primera vez no percibe eso, pero ya analizándolo se ve que están puestos cuidadosamente, está tejido cuidadosamente el texto para dar esa sensación. Dice, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Donde un aire pesado va y viene. ¿Por qué pone donde un aire pesado va y viene? Porque va y viene, da ese vaivén y da esa sensación real de intercambio. Si hubiera puesto donde un aire pesado se intercambia, el texto hubiera sonado más técnico, más científico y más mercantil y más frío.
Y entonces toda la tibieza de los labios que se encuentran no se hubiera podido sentir. Entonces mis manos buscan acariciar lentamente la profundidad de tu pelo. Vean la clave que hay en la palabra profundidad. Si hubiera puesto, entonces mis manos buscan acariciar tu pelo, la caricia va solamente así, puede ir así. Al decir profundidad de tu pelo, nosotros imaginariamente abrimos los dedos e incluso los curvamos para que podamos imaginariamente arar en esa profundidad del pelo. Son pequeños ladrillos estos del lenguaje, pequeños ladrillos transparentes que hacen que el texto pese de una manera distinta, que nos toque. Vean qué curioso. Ya están, y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. En ese momento del beso quiere expresar esa delicadeza del temblor de ambos cuerpos. ¿Cómo qué? ¿Como un movimiento telúrico de 3.5? No, es mucho. ¿Como el movimiento que hay en una superficie del agua cuando pasa el camión del gas? No, es mucho y además implica muchos puentes. Como una luna en el agua. Vean que ustedes en la imagen que hicieron de como una luna en el agua, porque al haberla oído, al haber percibido el enunciado, tuvieron que hacer esa imagen, pensaron en un agua mansa, en un agua tranquila, no en un agua hirsuta y alocada durante un huracán, no en agua de mar incluso, sino en un agua como de laguna, como de estanque, como de charco, como de algo donde se pueda sostener el reflejo de la luna y tener un temblor muy leve. Y ojo, lo que están ustedes imaginando es el reflejo de la luna en el agua, a pesar de que Julito puso temblar contra mí como una luna en el agua. Pero no pensaron, no imaginaron que bajaba la luna al agua, sino que bajaba el reflejo. Esa operación que hacemos todos al leerlo o al escucharlo, es la que hacemos cuando vemos que hay ahí algo que si lo tomamos en sentido literal no lo podemos componer, pero que interpretándolo en sentido figurado sí lo hacemos accesible a nuestras capacidades imaginativas. Hay entonces ahí dos elementos de gran tactilidad del lenguaje que han entrado en estos movimientos que nos da este texto. Por un lado, la sonoridad y por otro lado, la imaginación. No la imagen, no la imagen que ustedes ahorita están viendo, ¿sí? Aquí está la botella de agua, aquí está el libro. Estas son imágenes que todos vemos iguales. En cambio, si yo digo, no sé, era un libro que leía el rostro de su lector cada vez que pasaba cada una de las páginas, ahí ustedes, ese libro es un libro imaginario. Es un libro que tiene ciertas proporciones del libro, pero que surge de su propia imaginación. Hay otro texto en la novela Rayuela, que es el capítulo 68. Se los voy a contar, es también del mismo tamaño. Dice, apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemiso, y tenían que emulsionarse de cara al nóvalo. Perdón, apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemiso,
y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamarlas en copeluzas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que emulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las ardillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconsi. Y sin embargo, era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que él aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoreaba, los extrayuxtaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante embocappluvia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobreumítica agopausa. ¡Evoe! ¡Evoe! Volposados en la cresta del Murelio se sentían valparamar, perlinos y márulos. Temblaba el troc, se vencían las marioplumas y todo se resolviraba en un profundo pínice, en neolamas de argutendidas gasas, en cariñas casi crueles que los sordopenaban hasta el límite de las gunfias. ¿Qué ha pasado en este texto? Sí ha pasado eso que están pensando. Y, es decir, ha pasado lo mismo que pasó en el capítulo 7. Nada más que si el capítulo 7 estaba en Adagio, aquí está en Allegro más mucho tropo. Hay un contacto físico, hay un combate amoroso, que nosotros percibimos que está sucediendo y lo estamos percibiendo en gran parte por la cuestión sonora. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante embocappluvia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobreumítica agopausa. Y uno dice, caray, ¿estará sucediendo lo que yo estoy pensando? Sí. Alguna alumna, cuando lo leí en clase, me dijo, pues claro, lo que pasa es que ahí dice... la jadeollante embocappluvia del orgumio. Y pues orgumio pues, nos remite a orgasmo, ¿no? ¿Por qué? Pues por el prefijo org, ¿no? Le digo, cuidado cuando teclees eso de bibliotecavasconcelos.org, ¿sí? Porque te va a remitir a orgasmo. ¿Sí? El puro org solito no es el que está haciendo ese efecto, sino ese org puesto dentro de una corriente sonora, que luego hace una rima, una especie de consonancia, correspondencia con merpasmo. Ahí sí tienen ya completo el orgasmo, orgumio y merpasmo. Aunque haya todo un arco de sonoridad entre uno y otro, pero no está retentiva, tanto sonora, ahora que lo están oyendo, como visual si lo estuvieran leyendo, hace esas conexiones. Entonces, aquí hay un texto donde se ve que una estructura de palabras bien acomodada, este texto le debe haber costado un texto y la mitad del otro, para que le quedara con esa exactitud. Las palabras son palabras inventadas, no puede venir la Comisión de Derechos Humanos y acusarme de acoso al público. Yo puedo preguntar, oiga, señorita, usted ya se torduló los urgalios y no hay ningún delito que perseguir porque no vienen en el diccionario. Pero sabemos de qué trata, sabemos incluso hasta en qué van, ¿sí? Cuando están de cara al nóvalo, pero no podemos demostrarlo. Se ha activado, pues, no se activa la imaginación en sentido estricto, como cuando la imagen como una luna en el agua, porque las palabras no están en el diccionario y no tenemos referente para ellas, pero sí está todo el ritmo de ese acto amoroso. Entonces, con esto a lo que voy es al hecho de que Cortázar
no es que haya roto por la vía de las ideas con los lugares comunes, con los hábitos, con las cuestiones gregarias, es decir, que hacemos solamente por pura inercia, sino que la manera como rompió y como exhibió esas rupturas que propone en términos ideológicos, está siendo transportada, expresada, con una gran finura de manejo del lenguaje. Y los elementos que usa son esencialmente los de la poesía. La poesía suele sostenerse sobre un tripié que sería el de la sonoridad, el de la dimensión sonora del lenguaje, el de la imagen y el lenguaje figurado y el de los juegos verbales. Cortázar es un autor que va a poner siempre en acción estos tres pies del gato de la poesía para todos sus textos, no solamente para sus textos de carácter narrativo, también para sus textos de ensayo y para sus cuentos. Si uno lee los cuentos de Cortázar atendiendo a por qué pone cada una de las palabras, va a comenzar a ver esa especie de sistema circulatorio, poético, que está en toda la piel narrativa, en toda la musculatura narrativa de los textos. Cortázar era esencialmente, pienso yo, un poeta. Lo primero que comenzó publicando fueron poemas. A lo largo de su vida escribió poemas, pero como que le daba cierto pudor a la hora de poner los poemas en verso, exhibirlos. Entonces estos poemas los vamos a encontrar siempre en su narrativa. Rayuela comienza diciendo: sí, pero ¿quién nos curará del fuego sordo, del fuego sin color que corre al anochecer por la rue de la Huchette, por los parvos aguales carcomidos? ¿Cómo haremos para lavarnos de su quemadura dulce que nos arderá dulcemente hasta calcinarnos? Y así va. Si uno pues atiende de oído a la narrativa de Cortázar, va a encontrar esas sonoridades. Ahora, esas sonoridades no están solamente en estos textos como el de El Beso, que son muy líricas, sino también en textos que pueden ser aparentemente, a primera vista, muy, muy fríos. Como estas instrucciones para subir una escalera. Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega, de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se sitúa un tanto más arriba y más adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquier otra combinación produciría formas quizá más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida, aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo
envuelta casi siempre en cuero o gamuza y que, salvo excepciones, cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño, dicha parte que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antecitado, y llevándola a la altura del pie se la hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie y en el primero descansará el pie. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombres entre el pie y el pie hacen difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. Llegado de esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso. Vean, estas instrucciones tienen tono de instrucciones, pero tienen estos pequeños ladrillitos de cada una de las palabras extraordinariamente bien escogidas para darnos algo más. Primero, la escalera está humanizada. Parece como algo que ha tomado la decisión de ser escalera. Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que el suelo se está plegando para volverse escalera y llevarnos a nosotros y trasladarnos de una parte baja a un primer piso. La escalera no se moverá hasta el momento del descenso. Todas las referencias a la escalera humanizan a la escalera, la hacen jugar un papel que crea cierta afectividad en el texto. No es solamente el sujeto que hace una operación, sino también la escalera que sostiene a ese sujeto haciendo esa operación. Indudablemente también otro elemento que sale a colación en estas instrucciones es el elemento del juego, del humor. Cortázar, a la hora de ver a la realidad con esa óptica que tiene, con su óptica personal, con su estilo, nos hace ver sus lados ridículos, sus lados chuscos, y nos hace meternos en perspectivas que de otra manera no veríamos. Cortázar juega con el lenguaje y juega con nuestra percepción de las cosas. El aspecto lúdico, el aspecto de juego, fue un aspecto siempre presente en la literatura de Cortázar, incluso desde la forma que propone como de juego para leer la novela Rayuela. Para quienes se acercan por primera vez a Cortázar, es probable que una lectura más idónea sea Historias de Cronopios y de Famas. Los cronopios son unos seres raros que nunca define, que no sabemos bien a bien qué son, pero que sabemos cómo son por sus actitudes en los pequeños textos en los que aparecen, y comparten ese espacio, el de ese libro, con los famas, que son como más sangrones, y con las esperanzas, que son como más indefinidos. Entonces, los textos de Historias de Cronopios y de Famas, donde están, por ejemplo, estas instrucciones, son textos que yo recomendaría para acercarse a Cortázar. Hay algo que está presente en Cortázar y que los teóricos de la literatura llaman las zonas de indeterminación de lo literario. En todo texto literario hay ciertas zonas no determinadas, no escritas. Unas son porque simplemente a la hora de narrar algo damos por sentado que nuestro interlocutor o nuestro lector va a entender lo que nos saltamos.
Si yo digo en un texto realista, y entonces cuando comenzó a sonar la alarma de fuego, todos salieron del recinto, se entiende que salieron por la puerta. Nadie piensa que hicieron un boquete en la pared para salir, a menos que el texto esté indicándolo. Y entonces ya le chiflé, le grité al taxi y vino el taxista. Se supone que viene con todo y el taxi. No suponemos que se baja del taxi y viene caminando a preguntarnos qué queremos. Ese es un tipo de zona de indeterminación. Es la que vemos en la narrativa cinematográfica, cuando alguien dice, bueno, tenemos que ir a Chicago, sí. Corte A, avión despegando, corte A, avión aterrizando, corte A, puerta abriéndose. Hola, ya llegamos a Chicago, ¿sí? Ahí, esas son zonas de indeterminación en el relato. Pero también hay otro tipo de zonas de indeterminación, que es cuando hay algo que aparece a nivel temático operando en el texto, pero que no se nos dice. Hay un cuento muy famoso de Cortázar que es Casa Tomada. Dos hermanos viven en una casa y de pronto dicen, híjole, fíjate que oí unos ruidos y creo que ya tomaron la recámara de arriba. Ah, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? No, pues vamos a tener que vivir ahora en esto. Oye, pero allá dejé mi tejido, pues ni modo. Y los personajes actúan como muy normal ante eso que está tomando la casa. Nunca el narrador nos dice qué fue lo que tomó la casa. No sabe, cada quien puede imaginar que fueron los fantasmas, las termitas, la intolerancia, el deseo sexual, lo que ustedes quieran, y eso va acercando a los hermanos cada vez más a convivir hasta que tienen que abandonar la casa. Así hay muchos textos de Cortázar que tienen estas como zonas de indeterminación. A Cortázar le gustaba que no todo estuviera dicho, sino que pensaba que con esas zonas de indeterminación se iba a invitar a una actitud más activa del lector para que él entrara a participar con su imaginación en la configuración del mundo literario que Cortázar le estaba planteando. Un elemento que habría que destacar también es la relación de Cortázar con el jazz. El jazz, como ustedes saben, es una música que tiene un gran lugar para la improvisación. La literatura de Cortázar es una literatura donde él intenta, con el cultivo de estos elementos sonoros y de metáforas, lograr una especie de swing para que junto con el azar vaya construyendo lo que quiere expresarnos. A mí me pasó una cosa, por ejemplo, después de leer las instrucciones de Cortázar, tiene unas que son instrucciones para darle cuerda a un reloj, porque debo informarles que antes se les daba cuerda a los relojes. Tiene instrucciones para matar a hormigas en Roma, instrucciones muy raras, ¿no? Tiene estas instrucciones para subir una escalera, ¿no? Un día yo me encontré en un mercado, en el de Miscuac, unos foquitos de Navidad. Traigo la caja para que vean que es cierta, ¿sí? Y traían sus instrucciones. Les leo textualmente algo de las instrucciones. Dice, favor de leer antes de desempacar el juego. Dice leer, no estoy mal. Instrucciones. Este juego es equipado con nuevo empuje en típicas lámparas. No atornilla a la base unos no torce lámparas. Si el juego no enciende, empuja suavemente a cada lámpara firmemente en el cubo. Como estas lámparas algunas veces funcionan suelto en tránsito. Todos bulbos son preprobados y ensayados. Si uno quema, de otros permanecen luciosos. Para mejores resultados, lo reponen pronto. 1. Saque el viejo reflector con bulbo defectuoso. 2. Remueva el bulbo por enderezar los alangres que son inclinados atrás en el base de la sombra.
3. Inserta la lámpara nueva por guiar cada alambre en propia abertura suya. Entonces inclina el alambre arriba como pinturado. Cuando lámpara con el tiempo se apaga, los otras se quedan luciosas, proveídas a la lámpara quemada sin removerse. Literario. Se me hace que esto que quién sabe cómo resultó, seguramente de la suma de distintas traducciones, fabricado en Taiwán, dice ahí. Dije, bueno, pues quién sabe, coreano, pues Song, pues pídele a Song, oye, él sabe francés, pues ahora que lo traduzca. Total que después de varias traducciones llegó a estar en esto que parecería español, ¿sí? Pero tiene muchos elementos que parecen hechos para jugar con ellos, para divertirse con el lenguaje. Eso de que las otras se quedan luciosas, vean qué bonito. Inclina el alambre arriba como pinturado. Hasta nuevas conjugaciones se pueden hacer aquí. Para leer a Cortázar, pues yo creo que una práctica interesante es capacitarse en la lectura de poesía, leer poesía, fijarse en esas zonas muy táctiles del lenguaje, donde el lenguaje no solamente está dirigido a informarnos, sino también a producir una afectividad, una sentimentalidad, una sensación, una emoción en quien lo recibe. Y es el caso de la poesía, básicamente. La mejor forma de leer a Cortázar es desordenadamente. Ustedes, su obra es muy vasta, vayan encontrando el texto que encuentren, léanlo, si no, pásense a otro, y etcétera. Yo recomiendo entrar por Cronopios y Famas y luego tal vez ya buscar a la maga.